nuestros notables acá sentados mirando toda esta cuestión, pero bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Estamos con Magali? Ignacio Olivera Dole en el móvil, ahí economista del ámbito financiero, que en un ratito vamos a estar comunicándonos con él nuevamente para poder establecer qué es lo que pasa. Vamos a poner nuevamente la etiqueta. Han llegado un montón de preguntas con numeral en mi bolsillo. ¿Qué estamos hablando? Del aumento de algunos centavos en la moneda del dólar, también el aumento de las naftas. Hoy a partir de las 0 horas, a partir de mañana precisamente, pero hoy a las 12 de la noche ya aumentan un 6% las naftas. Hoy vas a ir a cargar combustible y te vas a encontrar con un aumento del 6% que aproximadamente quedaría en 13,70 y pico de pesos, exactamente, ¿no? La Super 13,70 y la nafta Premium, que tiene bastante mercado y mucha gente por ahí dijeron, bueno, gasto un peso más, pero le pongo una nafta con mayor octanaje al auto, se va a quedar en 15.20, 15.30, 15.40, digamos, a partir de mañana 0 horas, digamos. Sí, quedó con respecto a eso que está muy atado al dólar, ¿no? Al tipo de cambio, que hoy subió el dólar unos 37 centavos. Tiene que ver también con que el gobierno confiaba en que los ojeros, aquellos que retenían los dólares, retenían sus productos, pero eso impacta directamente en cuántos dólares tiene la economía. Al final no cumplieron con lo que habían prometido. ¿No liquidaron todo lo que iban a liquidar? No liquidaron para nada todo lo que iban a liquidar. Prat Guy dijo hace 2 semanas que esperaban recibir entre 15 y 25 mil millones de dólares en conjunto, no solamente de los cereales, en un mes. Está muy lejos ese monto y lo cierto es que eso también presiona a una devaluación porque están esperando, porque dicen, si estaba a 13, ¿por qué no puede estar a 14? ¿Por qué no puede estar a 15 pesos esa soja, esos cereales que tienen hoy los ojeros cuando los ojeros no, los cerealeros en general, la soja es una oleaginosa, cuando lo exporten, si el dólar está más alto va a ser mejor para ellos y al final no los pudieron convencer que lo hagan. Finalmente, por tener una buena relación o por sacar las retenciones, no se los convenció, no se los incentivó para que exporten y eso significa menos dólares para las reservas y también más dificultad para mantener el tipo de cambio. María, te pregunto a vos, en un análisis quizás proyectándonos en lo que va a ser el año 2016, que mucha gente, yo sé, ahora está de vacaciones, pero llega quizás febrero, ya empiezan a pensar las clases, a planificar también sus jornadas de laburo, aquellos que cambien de trabajo, aquellos que tomen alguna decisión específica. Estamos hablando del 5 de enero, un aumento del 6% de las naftas. Si nos proyectamos al año completo, ¿van a haber nuevos aumentos? ¿Va a ser mayor el aumento general de lo que van a ser los combustibles y el impacto en los precios generales en la Argentina? Bueno, en general, probablemente sí. De hecho, se habló de un nuevo aumento. Vos creo que lo mencionaste antes. Y sí, es probable que sí. Y el resto de la economía, obviamente, ya Alfonso Prat Guy, que es el ministro de Economía, plantea como meta una inflación de 25 a 20 con una tendencia a la baja. Es una meta, te diría, accesible, pero que marcaría una desaceleración de la inflación. Venimos de muchos años de inflación, diría desde 2007 arriba del 20% anual, no es esto que arrancó ayer. Y creo, y es algo importante, la inflación es la que pagan principalmente los que menos tienen. La meta es bajar la inflación, pero obviamente en el medio hay que hacer lo que hablábamos recién, aumentos de tarifas que van a venir ahora en el sector energético, en algunos sobre todo concentrados en el Gran Buenos Aires. Seguramente los sectores que menos recursos tienen o menos consumo van a estar exentos de estos aumentos o van a tener menos aumentos, pero otra buena parte de la población va a tener que pagarlo. Los gremios estiman una inflación mayor igual, hablan de un 35-40% para ir a negociar, sobre todo si tienen en cuenta eso seguramente va a empezar cuando sea también la discusión de las propias paritarias que se vienen ahora, ¿no? Hay que ver cuánto cierran cada uno de los gremios. Se escuchaba alguna de las partes de la CGT que destinan a pedir un 50% de aumento. Acá hay algo importante. Creo que había una expectativa de que cuando se eliminara el cepo, el tipo de cambio va a estar arriba de 15. Esto es un punto importante. Y por eso un poco lo que vos decís, ¿será que las cerealeras no liquidan o los exportadores? Creo que todos y el propio gobierno sorprendió el nivel de tipo de cambio que hubo y desde que salió el cepo las reservas aumentaron más de 1.200 millones de dólares con poca intervención, digamos, del Banco Central, sobre todo intervino para comprar. Hubo menos liquidación de la esperada, es cierto, pero también hubo menos demanda de importadores. Es decir, creo que todavía estamos en una situación. No parece ser la situación que vamos a ver en los próximos días, como entre los feriados, los primeros días, las cuestiones operativas. Creo que falta un poco, y vuelvo a decirte, me parece que el tipo de cambio sube un poco, es más acorde con lo que se esperaba, e incluso sigue por abajo de los números que por ahí los economistas discutíamos a dónde podía rondar el dólar. El propio gobierno dijo entre 14 y 15, ¿no? Sí, de hecho, esto es información, digamos, el gabinete energético, que depende en parte, depende del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y está alineado con Alfonso Prat Guy, ministro de Hacienda, barajan una devaluación del tipo de cambio, mejor dicho, una evolución del tipo de cambio del 14,5% anual, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde enero hasta diciembre de este año, el tipo de cambio, según el programa que tejió el gabinete económico, debería evolucionar no más de un 14,5%.
Obviamente esto es una cuestión fáctica y que habrá que ir siguiendo cómo es la evolución. Pero por eso yo te decía fuera de aire que como esa es la pauta de evolución de tipo de cambio que bajó el gabinete de Pratgay, esto es una información que es así, digamos, lo que apuntan en el Ministerio de Energía es un 15 y un 20% de aumento de combustibles a lo largo de todo el año. Vos decías recién, bueno, pará, pero me está aumentando en enero un 6%. ¿Cómo se puede lograr que el aumento no se replique tanto? Decíamos recién que en marzo va a haber un segundo aumento, resta definir si es a principio, mediado o final. ¿Cómo haces para que el aumento no se te vaya mucho más? Bueno, uno de los proyectos que está en carpeta es reducir la carga impositiva de los combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Vos de los 13 mangos que pagás hoy la super, hasta ahora a la noche, alrededor de 6 mangos son impuestos que van al Estado. Impuestos que van al Estado, que se distribuyen, se coparticipan a las provincias, se financian obras y demás, se financia el Estado con ese impuesto. Es algo así como el 45% del precio final de venta es impuesto. ¿Qué es lo que está evaluando el gabinete de Pratgay? Bueno, reduzcamos un poco ese 45%, para decirte un término global. Ya bajémoslo a un 30, a un 35, a un 25, en función de cada producto. Y entonces, si yo aumenta el precio del producto de los combustibles, por ahí, si yo rebajo la carga impositiva, el precio final sigue siendo parecido. ¿Se entiende? Eso es lo que se va a trabajar. Eso es lo que se va a trabajar en marzo, cuando vuelva al Congreso y haya el Poder Legislativo en funcionamiento, se va a ingresar un proyecto para bajar la carga impositiva sobre los combustibles. Un tema más que está llegando bastante, está dando vuelta por redes sociales. Hay mucha gente que dice, che, pero pará, si el precio internacional está a $40. Es una de las preguntas, mira, te lo leo textual porque están preguntando acá con numeral Mi Bolsillo, que es la etiqueta que tienen ustedes para preguntar. Dice, Daniel Alfieri, dice, no entiendo el aumento de la nafta, el petróleo bajó más del 50%, tenemos uno de los combustibles más caros del mundo en dólares. Exactamente, porque vos tenés el precio internacional del petróleo está a $40. Entonces hay mucha gente que dice, pero pará, traigámoslo, $40, metámosles un poco por flete, por ahí por $45 podés tener petróleo en la Argentina, lo refinás y podés tener combustible refinado más barato. El efecto que te decía yo antes es el tema de la manta corta. Ok, pero eso te va a implicar que mucha menos inversión de la que está yendo de la Argentina se reduzcan, porque las empresas petroleras, hidrocarburíferas digan, bueno, no, yo no puedo competir ese precio. Entonces, he hecho un montón de personas, despido, una ola masiva de despidos, porque es así. Entonces, la manta corta va por ese lado. ¿Qué preferimos? La continuidad de los puestos de trabajo en la industria petrolera y en todas las industrias, metalmecánica, yo te decía, hasta catering, digamos, hay una cadena de valor enorme, o cuidar el bolsillo inflacionario. Bueno, es una discusión realmente compleja, digamos, no es sencilla de resolver. Nico, el planteo de la manta corta también lo hizo el ministro Pratgay hace unos días, Darío, cuando dijo, bueno, que los sindicatos cuando se pongan a discutir paritarias van a tener que ver si cuidan los puestos de trabajo o si piden un aumento por encima de la inflación. De alguna manera esto, por supuesto, generó bastante resquemor entre los sectores gremiales. ¿Qué te parece que va a terminar pasando? Faltan pocos meses para que se empiecen a discutir paritarias. Sí, algunas ya se están discutiendo. Lo que dijo Pratgay es, bueno, ajustarse los cinturones y va a ser muy complicado ahí porque está dividida la CGT, pero la CGT y la CTA empezaron a tener reuniones en algún momento para decir, bueno, no podemos tener un piso de paritarias tan bajo, un techo, digo, tan bajo. En algún momento se decía un 26% y algunos los que querían es justamente eso, como estaban estimando una inflación del 40%, más allá de lo que decía María, de un tipo de cambio más elevado. Lo que se vio es que en diciembre subió mucho la inflación y lo que se ve es que no, con lo que está contando Nico y lo que van a subir ahora, los cigarrillos, todas las tarifas van a subir en febrero, va a subir también los servicios como el cable, internet, va a empezar a ser una inflación mucho más elevada de la que se esperaba y por eso va a tener que ser el tema de las paritarias ahí donde se termina dando esa puja distributiva. Ahora, el gobierno no habla mucho de paritarias sino de acuerdo social y como componente principal de este acuerdo social decía que pedía que se retrotraigan los precios y esto lo hablamos al principio. Ya hubo dirigentes importantísimos del sector empresario como Daniel Fures de Rioja, que representa a los empresarios de los alimentos, que dijeron no se van a retrotraer los precios porque no ha pasado nunca en la historia argentina, por lo general no pasa y porque aparte no es algo en lo que están de acuerdo los empresarios. Entonces ahí tenés un escenario donde puede acelerarse incluso la inflación o no, puede incluso bajar, pero lo que sí es cierto es que en diciembre empezó muy elevada y que no quieren los empresarios obviamente volver los precios a noviembre, ni siquiera, como dijo algún sindicato, pero los asalariados van a querer recomponer el poder adquisiticio del salario. Es lo que siempre quieren los asalarios, obviamente, querer aunque sea empatarle a la inflación. ¿Entonces va a subir el desempleo necesariamente, No María? necesariamente, hay que ver cómo... Acá hay un tema importante. La inflación con esta aceleración, te digo, nuestros números, todavía no está cerrado, pero estaría terminando entre 25,5, 26 el 2015. Obviamente con una aceleración fuerte en noviembre y diciembre y un arrastre, creo que en enero vamos a tener un número alto, aunque
vemos moderación en los alimentos. Y algo importante, por ejemplo, el precio de la carne, el kilo vivo de novillo en Liniers bajó muchísimo y no se vio en los mostradores. Se vieron descuentos en algunos supermercados si uno iba a comprar. Y hay que ver qué pasa, perdón María, más allá del contexto inflacionario de decisiones económicas, todo lo que pasa con las inundaciones en el litoral argentino y toda la producción y la cantidad de ganado que se ha perdido, ¿no? El precio de la carne, cómo va a repercutir en la Argentina. No hay que dejar de lado, me parece que es un tema importantísimo. Eso es un tema importante, pero creo que también hay otros sustitutos. Me parece que acá hubo un aumento muy fuerte, algunos productos venían, como dije antes, medio retrasados, pero otros hubo una expectativa de que el dólar iba a irse a 15 o que podía irse más arriba incluso. Entonces hubo un sobreaumento. Nosotros creemos que esto se está frenando y vamos a ver un poco qué pasa, ¿no? Bien. Creo que no hay que proyectar, creo que es un error también proyectar que este aumento de diciembre se va a reproducir todos los meses y por eso la inflación va a ser 40. Creo que hoy la situación converge a una inflación, diría, más de techo de 30, pero podría ir para abajo, sobre todo si se logra controlar el tipo de cambio y si se maneja algunas variables económicas y se logran algunos acuerdos. Por eso creo, y eso fue la experiencia que tuvo Chile entre el 1990, cuando arrancó el plan de estabilización que tuvo gran éxito en Chile, que venía de una situación parecida a Argentina, ¿no? Con inflaciones de 20, 30% anual, que lo importante fue lograr que el Estado mostrara un compromiso, acá falta la parte fiscal, yo creo que la parte monetaria está más clara, de que el gobierno iba a hacer un plan que no fuera inflacionario, es decir, que cada vez apelar a menos a la maquinita, digamos, para financiar el déficit, que es lo que ha venido incrementándose enormemente el último tiempo. María, ¿me aguardás un segundito? ¿Me lo contás después de los títulos? Dale. Puede ser. Tenemos que despedir a Darío, que sé que se tiene que ir, y nos veremos mañana seguramente para seguir charlando algunos temas de economía. Hacemos los títulos y seguimos con este tema. Ustedes pueden seguir enviando sus preguntas con numeral Mi Bolsillo. Vamos a seguir leyendo y mostrando también un par de tweets. Vamos a los títulos de las 7. Jamás vi a los hermanos Lanata, fue lo que declaró Marcelo Mayo, uno de los principales liberados después de los operativos que se dieron este fin de semana, recuperando su libertad después de haber sido detenido por portación ilegal de armas. Echegaray asume en la Auditoría General, el Gobierno Nacional permitió su designación. El ex titular de la FIP cumplió con los requisitos impuestos por la vicepresidenta Gabriela Michetti y por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. El dólar subió a 13,87. El billete oficial trepó 36 centavos en una rueda en la que llegó a superar los 14 pesos. En tanto, las divisas paralelas aumentó 12 centavos y cerró a 14 pesos con 29 centavos. Estados Unidos, más controles en la venta de armas. Lo anunció el presidente Barack Obama. El mandatario decretó que todas las empresas y negocios de ese rubro deben tener licencias y hacer revisiones en los antecedentes de los compradores. Joaquín Arzura, a un paso de River, el volante de Tigre llegaría para reemplazar a Matías Craneviter, que fue vendido al Atlético de Madrid. El futbolista se sumaría este domingo al plantel millonario. Más información en minuto1.com. Bueno, bienvenidos a los que se suman a una nueva hora, ¿no? Ya 7 de la tarde. Bienvenidos a los de las 7 de la tarde. Retomamos un poco en lo que estábamos. Estábamos charlando con María Castiglione, economista de Ditela y de la UCA. María, vos venías... yo te había hecho la pregunta de si acaso te parecía que era una consecuencia necesaria el aumento del desempleo. Sí. Estábamos redondeando otra idea. Lo de Chile, pero está bueno digamos que cuando estábamos hablando del tema de las expectativas de inflación, cuando se planteó ese plan de estabilización en Chile, uno de los elementos fue justamente pensar que las negociaciones salariales y de toda la fijación de precios en el corto plazo se diera con la idea de una inflación futura y no pensando en el pasado, es decir, en pensar que las subas que se dieron en diciembre o en noviembre se van a mantener en el tiempo, porque si no, obviamente se espiralizaría la situación, ¿no? Si los salarios aumentan 40, los empresarios suben los precios porque aumentaron los salarios, etcétera. No puedes equilibrar nunca la balanza. Entramos en una... pero para eso obviamente hay dos elementos fundamentales, ¿no? Uno es la política monetaria, o sea, la política del Banco Central, y la otra es la política fiscal, es decir, cómo van a venir las cuentas públicas y cómo se van a financiar, sobre todo porque en este momento venimos con un déficit, si uno lo mira...
teniendo en cuenta los números de los últimos tiempos, proyectado un 7% del PBI en el 2015, que es una enormidad, y una buena parte financiada con emisión monetaria, es decir, imprimir billetes para financiar el gasto. Eso de por sí es inflación. Ahora, yo sí, dado que tengo un salario fijo que me entra todos los meses y en los últimos 2 meses los precios subieron casi un 30%. Yo quisiera que la espiral se frenara después de recomponer mi salario. Obviamente, igual algunos precios puntuales pueden haber subido 30. Si uno mira el promedio de lo que fuere el IPC, te diría que como mucho en el último tiempo habrá subido un 10%, tal vez menos, los precios en conjunto, no un 30%. Obviamente, algunos productos puntuales, como vos decís, sí lo hicieron. Sí, seguramente, obviamente va a haber una recomposición salarial. El punto acá es cuál es el ritmo al cual se van a negociar esos aumentos de salarios. Acá va a estar la discusión, ¿no?, entre los sindicatos que plantean 40, 45. Hoy la inflación, como te digo, con estos aumentos incluidos, cerró en torno a 26%. ¿De acuerdo a qué consultora? Porque otro de los temas es que ya no tenemos... No, el promedio de las consultoras privadas y también el IPC que mide la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires tiene un índice de inflación, no está tan difundido, pero está bastante, da los números muy parejos con lo que en general da el promedio de las consultoras privadas. Está en torno, como te digo, cerrando el año entre 25 y tal vez llegando al 26%. Se había logrado desacelerar la inflación en un combo de precios cuidados, dólar quieto, pero, vuelvo a decirte, la desaceleración, el gran éxito fue lograr que la inflación bajara a 23, 22 anual, ¿no?, equivalente anual, que sigue siendo una cifra altísima. Creo que acá el gran desafío es lograr bajar la inflación y esto se puede obviamente lograr, pero no es algo instantáneo y como vos decís, en el corto plazo están también las recomposiciones salariales. Claro. El tema es, me parece que si se plantea acuerdos de subas de 40%, va a ser muy difícil que la inflación desacelere también. El tema del desempleo, bueno, te diría, el tema del nivel de empleo está muy ligado a la actividad económica. Es decir, si uno mira las estadísticas, incluso las oficiales, en los últimos 4 años no se generó empleo privado. De hecho, hubo alguna reducción del empleo en el sector privado en su conjunto en la economía. Y eso está ligado al freno de la actividad económica. Para lograr que haya más empleo, la clave es que la economía vuelva a crecer. Claro. Eso es fundamental. Ahora, hay varias preguntas que están llegando también a través de redes sociales. Abrimos el juego. Ustedes que están mandando sus inquietudes. También pregunta, por ejemplo, Gladys Constanzo. Dice, ¿por qué cuando el barril de crudo baja, las naftas nunca bajan? Sí, a ver, este es un tema que lo hablábamos también antes en el bloque anterior. Acá tenés dos líneas de pensamiento. Una línea de pensamiento que es, ok, me conviene importar crudo más barato, como está hoy, $40 el barril, y de esa manera afectar a la producción local de hidrocarburos, y de esa manera protejo el bolsillo del consumidor, y quizás en este escenario inflacionario tiene algún sentido. ¿Cuál es el efecto negativo de eso? Que si vos destruís la producción local de hidrocarburos, es decir, si perdés producción de petróleo y gas en Argentina, cuando el petróleo te aumente de 40, se te vaya a 70, 80, a 100, como estaba hace apenas 18 meses... No va a ser negocio. No va a ser negocio, no solo no va a ser negocio, sino que te va a implicar importar combustible por una enorme cantidad de dineros, pagando divisas al exterior. Vamos a decirlo claramente, el cepo cambiario que existió en Argentina, uno de los grandes puntales que tuvo fue las importaciones multimillonarias que se pagaban en este país, cercanas a los 15.000 millones de dólares por año. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si mirás a corto plazo decís, como dice Gladys, bueno, pero pará, redúzcame un poquito el precio de los combustibles importando petróleo más barato. Sí. Si vos mirás desde el punto de vista mediano o largo plazo, que yo creo que las cuestiones estratégicas como la energía tiene que ser pensada a largo plazo, es conveniente tratar de incentivar la inversión en la Argentina, sobre todo que tiene oportunidades en petróleo, en gas, en energías renovables, que lo hablábamos hace algunas semanas. La Argentina tiene que impulsar todo lo que es energía eólica, energía solar, diversificar su matriz energética. ¿Por qué? Para a largo plazo ser cada vez más independiente y de alguna manera ahí sí tener autonomía para jugar con estos grandes indicadores de la macroeconomía. Ahora, si vos en este escenario donde la producción de gas te está cayendo, digamos, como te cae desde 2006, ¿por qué cae la producción de gas? Porque los grandes yacimientos de gas, digamos, nosotros estamos en Buenos Aires y tenemos una mirada muy porteña, si se quiere, pero si nos vamos a Neuquén, Chubut, Santa Cruz, cualquiera sabe lo que es el yacimiento Loma La Lata, digamos, el principal yacimiento de gas del país, se descubrió en los 70, hoy está en declinación. Para incrementar la producción de gas, la única forma es encontrar otro yacimiento. Probablemente sea difícil encontrar uno tan grande, pero tenés que salir a buscar yacimientos más chicos, eso tiene mucho riesgo. Eso necesita sí o sí que la inversión se mantenga no en 1, 2, sino 5, 10 años. Y por eso me parece interesante que el gobierno esté buscando, aunque el costo negativo sea que te aumente un 6% las naftas,
mantener la inversión en los yacimientos locales. Es un acuerdo similar al que había hecho el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el año pasado, y se replica ahora. El objetivo claramente es recuperar el autoabastecimiento energético y no ser dependientes de las importaciones millonarias de energía, que no solo te destruyen puestos de empleo en la Argentina, sino que también te limita mucho todo lo que es tu balanza de pagos. Tu balanza de pagos es la cantidad de dólares que te salen para pagar productos, servicios de deuda o ese tipo de cuestiones. Bueno, cuando un país menos gasta, menos dólares saca para traer productos del exterior, más independencia tiene para fijar determinadas políticas y demás. Esa es la idea. Nico, pasando un poco en limpio entonces, ¿este gobierno va a seguir con la política de tener un objetivo de autoabastecimiento energético plazo, y de ir reinvirtiendo todo el tiempo en YPF? Con esta medida claramente se apunta a una continuidad de la política del gobierno anterior, que está ligado a la recuperación de YPF como herramienta fundamental para recuperar la producción de petróleo y gas que venía en franca caída, y justamente buscando sostener el precio que recibe el productor, como explicaba Nico antes, que el que saca el petróleo, es decir, las empresas que los traen, no las que lo refinan y lo venden, como son las más conocidas que todos conocemos. Es que a veces pensamos que es lo mismo, no es lo mismo. Claramente tenés un actor que es el que explora y saca el petróleo, otro el que lo refina y a veces otro que lo distribuye. Bueno, justamente lo que se busca es que el que está sacando el petróleo tenga un precio que siga siendo competitivo para garantizar la inversión. ¿Cuál es una cuestión sine qua non que tiene que darse por parte del Estado? Fiscalizar que la empresa que tiene que invertir justamente invierta lo que tiene que prometer, porque si no vos le estás dando un precio que hoy en día es un poco más alto que el precio internacional, la obligación de esa empresa es, bueno, yo invierto lo que prometo al Estado invertir y no les camoteo a la inversión, digamos. El objetivo es la inversión. Ahora, Nico, ¿el aumento en las naftas repercute en el resto de los precios? Y claramente, o sea, hablábamos antes que el gasoil es un eslabón primario de la cadena de valor de cualquier cuestión industrial, digamos. El tipo que, hasta industrial y agropecuaria. O sea, tiene una máquina el tipo y tiene tiene una máquina nafta. que funciona, una cosechadora y demás. La hace correr con gasoil. Bueno, si le aumenta un 6% sus costos, habrá que ver cómo eso implica en su estructura total de costos, pero seguramente va a ser más caro. Yo por eso te decía el tema, y suena repetitivo, el tema de la manta corta. Lo ideal sería que los precios de los combustibles no aumenten, porque si tenés inflación, bueno, que no te aumente el gasoil, que no te aumente las tarifas. Ahora, llegaste a un escenario donde la salida, me parece que lo que está pensando el gobierno se tiene que dar por el lado de la inversión. Y para recuperar niveles de inversión que realmente movilicen la expansión de la economía total, tenés que mantener precios un poco más altos. Y lo mismo, y otra faceta que se viene a partir del 1 de febrero, es la recomposición de las tarifas del área metropolitana. Bueno, sobre eso también quería preguntarles, a vos también, María, va a ser difícil el inicio de año. Me imagino las negociaciones también con las famosas paritorias o acuerdos. Sí, la de los docentes que ya es un capítulo de todos los años, lamentablemente, en la República Argentina, que esperemos que esta vez inicien las clases con normalidad. Pero digo, a la hora de discutir por estos aumentos progresivos y escalonados que se den el año en el combustible, que es algo que sirve tanto, sobre todo para el transporte que tenemos nosotros, no hay grandes trenes que trasladen a todo el país en la República Argentina, no es un dato menor tampoco. Sí, este gobierno tiene un proyecto, por ejemplo, para toda la zona del NOA. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este caso con la discusión con los diferentes gremios, si ellos quieren empujar más allá del aumento salarial, el aumento en el envío, en el transporte? Aquella persona que en este momento está en el local necesita enviar, no sé, productos al sur de la Argentina, al norte de la Argentina. Bueno, ¿cómo también, digo, tratamos de llevar un poco de calma para no exasperarnos? No, claro, yo diría, creo que acá hay una aclaración importante. Creo que esto no está haciendo nada diferente de lo que ha sido los últimos años. Esto es algo importante, no es algo sustancialmente mayor. De hecho, en enero de 2014, con la devaluación de fines de enero, el salto inflacionario fue muchísimo mayor del que estamos viendo hoy. En el sentido de que en pocos meses toda la devaluación se fue a inflación, porque no fue acompañada por una política antiinflacionaria. Creo que la dinámica es la que lamentablemente estamos acostumbrándonos los argentinos, ¿no? De ir peleando y primero viene la suba de precio y después viene la recomposición salarial y a veces a medias, porque no todos los sectores han logrado recomponer sus ingresos. No, pero yo digo, María, me imagino en la mesa de negociación de un Moyano, por ejemplo, que te diga, claro, vos me aumentaste el 6% del combustible en enero y yo sé que en el año va a aumentar 20%, así que ya mismo quiero el aumento de la recomposición salarial para todos los camioneros. Digo, es difícil también esa proyección para poder definirse y porque me imagino, ¿no? También desde el lugar de Prat-Gay o todo el equipo económico de Mauricio Macri, vos tocás un hilito acá arriba y realmente repercute rápidamente y al que más afecte es al más chiquitito. Van a ser claramente meses de mucha tensión, por supuesto. Tenemos muchísimas preguntas en el hashtag. Hay
Mi bolsillo, ahí está. No me sale como Magali. Ahí está, Nomeral Mi Bolsillo. Acá está Nicolás, mirá lo que dice. Me encanta que estemos interactivos. Mi bolsillo. ¿Por qué se le garantiza a las petroleras extranjeras una rentabilidad de $70? El precio internacional es de 40. Esa ya la leímos, Marcia. Si podemos pasar a otra pregunta. Hay un montón. Mira, Pedro Ginocchio dice, ¿es cierto que si se paga con débito el litro de la nafta es menor? Sí, es lo que leíamos antes. Vos tenés un reintegro del 5% de la compra total de combustible. Te lo hace directamente el banco vía resumen bancario. Sí. Entonces es una buena herramienta. Ahora pará, hay una realidad y habrá un llamado de atención, me imagino. A ver, aquel que está acostumbrado a viajar en auto, sobre todo al interior del país, vos vas por la ruta y siempre tenés que llevar efectivo porque siempre te aparece la estación de servicio que te dice, maestro, débito no, solamente efectivo. Entonces digo, ¿en qué lugar se queda parado el consumidor final, no? Bueno, claramente acá cuando hablamos justamente del Estado y sus tareas, tiene que ver con la fiscalización. Es imposible que llenar el tanque hoy te cuesta 600, 700, 800 pesos. Tenés que andar con 1.000 pesos. No podés estar con 1.000 pesos en el bolsillo. O sea, una estación está obligada por el volumen de facturación que maneja a estar bancarizada, a tener un sistema que funcione, digamos, ¿no? Pero no solo pasa en el interior, pasa en Buenos Aires. Yo creo que habría que hacer rápidamente un mapeo. No puede llegar acá a una estación de Palermo y te dicen, no me anda el sistema. No, eso no debe funcionar, digamos. Claro. O sea, si no, ¿qué pasa con eso? La típica de se cayó el postnet. No, digo, porque son cosas que cualquiera que pueda cargar combustible ahora, que se haya ido a Mar del Plata, a la costa, cualquier lugar que te puedas ir a visitar a tu suegra, no sé, algún lugar, seguramente padeces en las estaciones de servicio. Y de hecho hay bancos que te ofrecen descuentos determinados días, con lo cual también te suma, ¿viste? Decís, bueno, el débito del 5% más el descuento del banco, voy tal día y te encontrás con que no anda el sistema. Y bueno, eso es algo que creo que hay que trabajar, pero no va a ser una algo fácil, rápida. Claro. Y creo que esta tensión que vos planteabas es cierta. Vuelvo a decirte, me parece que las expectativas que habían un mes atrás era de que la situación con la salida del cepo iba a ser mucho más dramática de la que fue, de que el dólar se iba a ir mucho más arriba de lo que se fue, y eso obviamente alentó, digamos, especulaciones y algunas subas especulativas también, pero también una expectativa, digamos, por parte de los sindicatos de plantear aumentos más fuertes. Vamos a ver qué va a pasar y si hace camino al andar, creo que todas las partes lo están viendo, y los sindicatos también son conscientes de que si se exceden el pedido de aumento, a veces eso va a ir en contra del nivel de empleo de sus propios sindicatos. Es lo que dijo Prat Gay el otro día. No, y los sindicalistas son conscientes de eso también. Me parece que es fundamental encontrar el mejor equilibrio, es decir, el mejor aumento posible, pero que no dañe el nivel de empleo ahora, en este momento donde la economía viene de muchos años, digamos, más de 4 años de economía prácticamente estancada, con vaivenes, digamos, pero prácticamente... Bueno, también, María, tiene que ver con nuestros socios comerciales, ¿no? Digamos, no si solo, cae Brasil no solo, y en un contexto de crisis internacional... Sí, te diría, crisis internacional, yo veo... Estados Unidos está creciendo y tiene bajísimo nivel de desempleo. Bueno, pero nuestro principal socio comercial es Brasil y la economía de Brasil está cayendo. Argentina, el problema de parálisis de Argentina viene de antes, diría, que el problema puntual de Brasil. Lo de Brasil, por supuesto, que no ayuda para nada. De hecho, el sector industrial lo está perjudicando muchísimo, ¿no? Pero no nos olvidemos también que Brasil devaluó un 70% el real en el último tiempo y Argentina se quedó atrasada. Es decir, no solo en un tema de que nos demandaban menos cosas, sino que Argentina no podía competir a nivel industrial con Brasil. Creo que acá va a haber un cambio de paradigma en el sentido de decir, bueno, la protección no va a venir tanto por el cepo, va a tener que venir el sector industrial, va a tener que encontrar nuevos mercados y trabajar muchísimo con todo lo que tiene que ver con antidumping para proteger a la industria local de las importaciones y abrirse a otros países. Justamente Brasil tiene un panorama 2016 muy complicado, con lo cual empezar a pensar no solo en Brasil, sino en otros países a la hora de buscar mercados y exportar y tratar de expandirse, ¿no? Está bien, perfecto. María. ¿Tenemos más preguntas en el hashtag? ¿Hay más? Mi bolsillo. A ver si tenemos una más. Mi bolsillo. A ver, Daniel Alfieri dice, no entiendo... Bueno, esto también lo habíamos leído, pero está bueno que lo visualicemos también para que sepan que las preguntas de ustedes están. Hay un montón de preguntitas. No entiendo el aumento de la nafta, el petróleo bajó más del 50%, tenemos uno de los combustibles más caros del mundo en dólares. Decía la pregunta que lo explicaste recién, Nico, te lo leía hace un ratito nada más. Gracias a todos los que han participado. Hay un montón de preguntas en Numeral Mi Bolsillo y está bueno que empecemos a interactuar de esta forma para poder interactuar. A ver, hay un par de preguntas, voy a chusmearlas desde acá que no están cargadas directamente ahí en el programita que está poniendo nuestra productora. Acá, dice Celeste Chapino, hay productos que aumentaron el 50 hasta el 100% desde noviembre. La leche pasó de 11 a 20. ¿Por qué? Digo, esto es mera especulación. ¿Con esa especulación se puede frenar? Acá hay un trabajo, me parece que va a haber varias reuniones con los empresarios para decir, muchachos... Acá hay de todo, claro, no se puede generalizar, te diría. Claro. Yo creo que hay algunos... ¿Pero se puede frenar eso o ya queda ahí? No, ya está. Yo creo que sí. La leche, por ejemplo, es un producto súper básico, esencial. Y sí, y de hecho hay leches ahora, aparecieron unas segundas marcas en el supermercado que están a 11, a 12... Y los consumidores lo que hacen es elegir esos productos y en definitiva van a terminar forzando algún ajuste, no a 20, es un disparate un precio de 20.
Lo que pasa es que en algunas primeras marcas, a precios cuidados con el mantenimiento del nivel que tenían, iban a perder. Entonces, pero ahí se van al otro extremo. Entonces tenemos... María, ¿quién no lo vio en el supermercado? Que tenías una leche con el precio cuidado y te apareció otra leche fortalecida en zinc o en hierro, no sé qué cosa, y salía más cara, con otro packaging o con otra imagen que hiciera el mismo producto. Hoy vas al paquete de galletitas y si estaba en precios cuidados era prácticamente la mitad de la galletita de lo que comprabas antes. Me parece que también hay un equilibrio de los propios productores o los empresarios que va a ser interesante. Bueno, este año. hace un tiempo muy corto, cuando en una conferencia de prensa se le preguntó a Prat Gai cómo iban a frenar la especulación y la remarcación también especulativa de algunos precios, él contestó, bueno, dialogando. Y ahí todos nos quedamos como, ¿solamente ese es el recurso? Bueno, también está, digamos, la posibilidad de que se importen algunos productos alimenticios y esa está latente, es decir, bueno, si los productores locales plantean aumentos excesivos, la producción, la importación de productos alimenticios a precios más bajos para favorecer a los consumidores. Claro, pero la importación puede redundar en un aumento del desempleo. Obviamente, entonces por eso, pero digo, esta situación, esta posibilidad, creo que va a terminar pesando. Acá el punto es, parece muy difícil que todos los precios vuelvan a retrotraerse. Hay algunos aumentos que fueron, digamos, producto de muchos meses de precios comprimidos o muy bajos y en otros casos fueron abusivos. O pensando como te digo, en un escenario de un dólar mucho más alto y una situación muchísimo más compleja. Entonces me parece que acá hay que ver qué va pasando y en algunos casos debería haber alguna retroceso en algunos precios. María, si vamos a los que nos están mirando ahora, aquel que tiene un puchito de dólares guardados o aquellos, por ejemplo, grandes ahorristas de caja de seguridad, donde también vaya a saber qué es lo que se tiene en esa caja de seguridad, donde hay muchos dólares que podrían estar circulando en la economía argentina que no lo están. ¿Cuál será el trabajo del gobierno? Los dólares afuera. O los dólares afuera, tal cual. ¿Cuál será el trabajo del gobierno este año también para potenciar o por lo menos para motivar que esos dólares entren en circulación en el sistema? Bueno, creo que acá la principal idea, el primer punto para alguien que tiene dólares y que tiene miedo, lo guarda porque cree que así preserva el valor de su dinero, ¿no? Entonces, si la expectativa es que el tipo de cambio va a seguir subiendo permanentemente, va a querer quedarse con los dólares. Si cree que el tipo de cambio llega a un nivel y se va a estabilizar bastante y va a buscar alternativas. Tal vez no sea de un día para el otro, tal vez no todos sus ahorros, pero en la medida que busca alternativas, encuentre alguna tasa de interés rentable o alguna inversión en algún inmueble. Por ejemplo, ahora la salida del cepo por ahí puede volver a potenciar esas pequeñas inversiones en departamentos o en algunas casas que había en unas épocas atrás o 4 años atrás antes del cepo. Entonces, bueno, alternativas diferentes que le permitan al ahorrista preservar justamente el poder adquisitivo de esos ahorros, porque si uno cree que el dólar va a estar relativamente quieto y todavía la inflación no va a ser tan baja, bueno, la manera de preservar esos dólares o ese poder adquisitivo es decir, bueno, vendo esos dólares y hago algo que me rinda más. Culturalmente el argentino, y son temas que se hablan en las casas, es el dólar o el ladrillo, ¿no? Claro. Poco se habla porque a veces vienen muchos economistas, sobre todo el fin de semana que tenemos una sección con Ale Lewin, ¿qué es esta? Mi bolsillo. Y planteamos decir, viene algún economista y te dice, tenés que invertir en la bolsa. No, pero tenés que ser muy sofisticado y aparte... Y por más fácil que sea, es un mercado tan chiquito, es un mercado muy Sí. chiquito el argentino, muy volátil. Entonces tenés que tener unos nervios a cero, decir, bueno, aguanto y bueno, algún día ganaré. Entonces no es para cualquiera. Creo que sí. No, y hay gente que tiene que comer mañana también, bueno, ¿no? Pero el que tiene que comer mañana creo que no tiene los dólares en la caja de seguridad. O sea, por ahí tiene un horizonte, pero no tan largo. La mayoría de los argentinos no tienen un horizonte tan largo de ahorro. Entonces creo que por ahí la opción del ladrillo puede volver a ser alguna alternativa, pero para eso tiene que estar convencido o creer, digamos, en que el nivel de tipo de cambio se va a mantener o no va a aumentar. Como decías, efectivamente, que va a aumentar un 10, un 14% a lo largo del año, una vez que se hizo el ajuste. Perdón, María, para redondear, digo, este tema que hay un montón de preguntas. ¿Qué va a pasar con el tema, mezclando un poco la energía de la producción automotriz? También se habla de la reducción de impuestos locales, que no se ve comunicado en el boletín oficial, pero que es algo que seguramente va a alentar a la compra, sobre todo de 0 kilómetros, donde también hay un recurso de gasto energético importante. Sí, a ver, por un lado, yo creo que ahí directamente está muy linkeado con la variable Brasil, digamos. O sea, vos la industria automotriz la tenés que pensar integrada con Brasil. Entonces, a ver, fue muy cuestionada esta medida de quitarle impuestos a los autos de alta gama porque a priori parece que favorece a los sectores que pueden acceder a esos autos, son sectores que ya tienen poder adquisitivo importante. Sí. El gobierno lo que dicen es, tenemos que incentivar la producción automotriz en un escenario donde Brasil, nuestro principal socio comercial, cuya industria está virtualmente integrada, porque los autos que se fabrican en Argentina van a Brasil y vienen así, es un intercambio, y vos tenés que Brasil está en una situación muy crítica en cuanto a su macroeconomía, tenés que buscar darle un incentivo mayor para movilizarla. En cuanto a la energía,
yo te digo, las industrias en sí son electrointensivas, por lo general las automotrices. No sé si se le va a venir un aumento tan fuerte a las industrias. Sí se va a venir un aumento muy fuerte, me parece. Y esto cabe quizás la palabra sinceramiento, por más que a mí mucho no me gusta, pero tiene que ver con las tarifas residenciales de la región de Capital Federal y Gran Buenos Aires, lo que se conoce como región AMBA, que estuvieron congeladas en los últimos 15 años. En parte son el resultado, son el producto o han generado un déficit fiscal muy alto por parte del gobierno. O sea, los subsidios a la energía, es decir, la plata que gasta el Estado para que nuestras tarifas del área metropolitana sigan siendo relativamente baratas con relación al interior, representan un 4 puntos del PBI, digamos. O sea, solamente los subsidios. Entonces, si el argumento que vos tenés es, ¿por qué en Buenos Aires, en Palermo, donde está este canal, la energía vale 200 pesos la factura y una misma casa, un departamento de 3 ambientes, en Santa Fe paga 600? Entonces, ¿cuál es la variable, cuál es la visión de distribución progresiva o de distribución de la riqueza que está en juego ahí? Para mí no la hay, digamos. O sea, yo lo he dicho en este programa, yo si tengo una casa que es en May Núñez y pago 100 pesos de electricidad bimestral, por eso algo que se viene es que la tarifa sea mensual a partir de marzo, seguramente. Para que impacte menos. Para que impacte menos el aumento. Y en el mismo lugar en Córdoba, Santa Fe, Chaco o cualquier provincia del país, esa misma persona que tiene mi mismo ingreso, mi mismo perfil, paga 500, la verdad que no hay mucha lógica, digamos. O sea, sí tiene lógica una cuestión que es mantener el mercado interno, el consumo, y eso es importante. O sea, el gobierno anterior se caracterizó por decir, bueno, pero pará, la guita que yo no gasto, metiéndola en la tarifa de luz, por ahí la gasto en un pantalón, en una comida y demás. Lo cierto es que cuando ya se te fue tanto de las manos y te generó un déficit fiscal importante, tenés que reducir eso. Por eso el 1 de febrero vas a tener un aumento de tarifas. Y acá agregaría una cosita que es ese déficit fiscal financiado, como al principio sobraba la plata y había superávit fiscal, esos subsidios no generan un problema macroeconómico. Hoy se financian con emisión monetaria y eso pone un piso muy alto a la inflación. Y eso es, de una manera, lo terminamos pagando todos los argentinos. Lo pagan también el que en Rosario está pagando la luz mucho más cara. Y aparte, creo que en el contexto donde hoy falta la energía y hay déficit en lo que es la distribución, en todo lo demás, es importante el ahorro, pero la gente no va a ahorrar si no le cuesta. Es decir, nuestros hijos, mi hijo mayor tiene 14, no tiene noción de lo que es apagar una luz, apagar el ventilador cuando se va del cuarto. Porque está la mamá corriéndolo, solamente y yo ahora le aviso, mirá que van a subir las tarifas. Empecé a pagar la fichita de luz. Entonces creo que la tarifa también va a ayudar a contener, digamos, la gente tenía en invierno la calefacción y la ventana abierta. Entonces, la racionalidad. Muchas gracias, María. Gracias, María, por haber venido y a Nicolás también. Nico, un placer enorme, muy claro. Te quiero contar que sigo sin luz. ¿Seguís sin luz? Sí, 9 días sin luz. No, la verdad lo